todas y a todos. Empiezo agradeciendo la invitación. Para mí es un honor poder aquí compartir algunas reflexiones, algunas ideas que van a estar más circunscritas a lo que fue el proceso constituyente en relación a la economía popular y solidaria y cuáles son, podemos decir, las conclusiones de ese proceso en la actualidad y las perspectivas. No voy a abordar el tema de la mesa, porque ya de entrada me había comprometido a esta cuestión, así que puedo que desentone un poco con los dos compañeros aquí presentes, que es un tema que me apasiona, porque es necesario, anticipo un par de ideas, comenzar a pensar en otra economía, una economía que deje de ser la ciencia imperial que conocemos, una economía que no esté atada a la religión del crecimiento económico, una economía que entienda que es indispensable la desmercantilización de la naturaleza, una economía que da paso a una redistribución radical, no solo de los ingresos, sino de la riqueza, una economía que dé paso también a una desconcentración y descentralización de los sistemas de producción, una economía que parta por otros patrones de consumo, una economía que sea pensada desde sus orígenes, teniendo como punto de partida y no de llegada a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. De eso también me habría gustado hablar, pero me había preparado para hablar ahora de este otro tema, la economía popular y solidaria en el marco del debate constituyente, a raíz de la Constitución de Montecristi y qué es lo que ha sucedido en la actualidad. Les presento algunas ideas más bien gruesas, más en forma de tesis para la reflexión, para la discusión, señalando de entrada que todavía nos falta mucho caminar, mucho pensar y mucho proponer en este campo. Hay cosas interesantes que voy a resaltar, por supuesto, pero empezaría señalando que el corazón de esta discusión se encuentra en un artículo de la Constitución, que es el artículo 283. Cuando hablamos en el capítulo 4 de la soberanía económica, el artículo 283 es el que establece el meollo de este debate. Y señala lo siguiente: el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Es la primera parte de este artículo. De ahí sacamos algunas conclusiones básicas, que toda la economía debería ser social y solidaria. De hecho, toda economía es social. Si una economía no es social, es una simple ingeniería, y eso no nos interesa. La economía siempre es social, pero tiene que ser solidaria, y eso ya es mucho más complejo. En eso no se ha avanzado absolutamente nada. Luego también plantea algo que es muy interesante. Se busca la armonía en las relaciones entre Estado, mercado, yo diría mercados y sociedad. Son las tres patas que sostienen a la economía, teniendo como punto de referencia la vida en armonía de los seres humanos con la naturaleza. Es más, aquí se puede leer aquello que escuchamos en repetidas ocasiones, que el ser humano está sobre el capital, pero el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. No tenemos entonces aquí esa visión tradicional de economía, sociedad y ecología al mismo nivel, no. Lo que está como punto de partida son los seres humanos viviendo en armonía con la naturaleza, y la economía tiene que subordinarse a esas demandas, tanto de los seres humanos como de la economía. No es que hay que garantizar, por ejemplo, primero el equilibrio macroeconómico y luego resolver los problemas sociales. No, las demandas sociales están siempre primero, pero en armonía con la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, y ese es un punto clave. La segunda parte también es muy interesante, es un artículo fundamental este. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, económica privada, económica mixta, económica popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se integrará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Muy interesante. Ya no hay la visión tradicional anterior que teníamos, esa economía social de mercado que priorizaba la empresa privada, y en algunos casos, en algunas constituciones, no del 98, tenía al Estado como un sector que cuidaba los sectores estratégicos. Aquí ya no, se pone al mismo nivel la economía privada, la economía popular, la economía estatal o pública, la economía mixta y la economía popular y solidaria. Y este es un punto clave.
Lo que sí no se entendió con absoluta claridad es que todas estas formas de economía deberían y deben transitar hacia una economía social y solidaria, lo cual de plano ya pone en entredicho el mismo sistema empresarial capitalista, porque el capitalismo no se nutre de la solidaridad, el capitalismo se nutre de la acumulación en base a la explotación de la naturaleza y explotación de los seres humanos. Como decía Bolívar Echeverría, el capitalismo vive de sofocar la vida, vida de seres humanos y vida de la naturaleza. Es el punto de partida. ¿Cómo llegamos en Montecristi a esta discusión? No es que los que estábamos ahí, porque hay más oxígeno, estábamos pensando con más claridad. No, había un proceso histórico detrás de todo esto. Yo señalo algunos puntos generales que se podrían profundizar. Aquí hay algunas personas que conocen perfectamente de lo que estoy hablando. Por ejemplo, antes que lleguemos a definir o a comprender que hay una economía popular y solidaria en Montecristi, esta ya existía. No necesitaba ninguna definición, esta ya estaba presente en muchos sectores, no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Nosotros podríamos ver entonces todos aquellos espacios autonómicos de organización económica y social existentes desde mucho antes en nuestro país. Las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen mucho que decir ahí, y esa economía indígena, que seguro aquí va a profundizar Jorge con mucho más claridad, se sustentan en la reciprocidad, se sustentan en la solidaridad, se sustentan en las armonías, y ahí tenemos una serie de instituciones económicas que lamentablemente en el mundo nuestro occidental no es adecuadamente comprendida. Todo lo que representa, por ejemplo, la minga, el ranti-ranti, la ullanza, la unicuya y cualquier otra cantidad de formas de organizar la economía. Solo les dejo como una inquietud. ¿Qué sería de nuestro país si comenzamos a entender lo que eso significa para reorganizar nuestra economía a partir de esos principios basados en reciprocidad y solidaridad? Eso estaba ahí, marginado, olvidado, porque lo indígena era mal visto en nuestra sociedad. Varias veces en esta sociedad racista se intentó blanquearla para ir superando ese lastre que representaba el mundo indígena. Estoy remitiéndome a una larga historia que no ha sido superada en nuestro país. Luego, sin lugar a dudas, tenemos todo lo que es la economía campesina, no necesariamente indígena, con enormes prácticas solidarias de reciprocidad, otras formas de organizar. No necesitaban que les bauticemos de economía popular y solidaria, y ya eran populares, ya eran solidarias. Lo que hay es que preguntarnos si esas respuestas de economía popular y solidaria tenían un germen civilizatorio o simplemente eran respuestas ante la marginación que sufrían por el propio capitalismo o por las crisis del capitalismo. Y ahí habría que ser un poco cuidadoso. Algunas propuestas muy interesantes eran simplemente reacción ante la marginación y no necesariamente llevan un germen de transformación. Luego, rescato aquí ya propuestas mucho más concretas, pensadas ya conceptualmente como una economía solidaria, como una economía popular y solidaria. Y aprovecho que está presente aquí el padre Graciani para señalar que Makita Kusunchi fue un actor fundamental en el debate constituyente, porque ellos ya venían con experiencia. Los amigos y las amigas del FEP, Bepi Tonelo, venían con una experiencia, y así hay muchísimas otras, ¿ya? Y aquí podríamos anotar que sería bueno recuperar, valorando adecuadamente, la doctrina social de la Iglesia, que también aportó a pensar la economía desde la solidaridad. Yo planteo varios puntos para la discusión. Un segundo punto, un tercer punto importante. Entonces, ya había desde antes economía popular y solidaria, no necesitaba definición alguna. Hay prácticas concretas que estuvieron presentes y sirvieron para la discusión en Montecristi. También hubo aportes académicos. Y rescato a alguien que la mayoría de ustedes deben conocer, José Luis Corallo. José Luis Corallo es un personaje que ha trabajado con mucha seriedad este tema. Entre los muchísimos trabajos que recomiendo, por ejemplo, uno que escribió él el 2004, publicado por el ILDIS y la Fundación Ciudad, la gente, antes, ¿cómo les nombre? La gente o el capital, la gente sobre el capital, que era un trabajo fundamental y hay muchas cosas de él. Otra persona que rescataría yo es Luis Raceto. Los aportes de Luis Raceto también son importantes a nivel latinoamericano, pero para el caso de nuestro país,
sobre todo pensadores como José Luis Corral y muchas otras personas. Vean, por ejemplo, en la biblioteca de Lildis van a encontrar varios trabajos donde se recogían estas reflexiones y se hacían estas propuestas. Por supuesto, detrás de todo esto había cierto interés de reconocer lo que se conocía la economía informal, de darle cierta visibilidad a la economía informal. Y desde los sectores dominantes estaban preocupados, entre otras cosas, que esa economía informal, por ejemplo, no tributaba. ¿Cómo les volvemos sujetos para la tributación? Y ese es también otro de los temas que hay que tener presente. Un cuarto punto, eminentemente político. Toda esa lucha y toda esa realidad se plasma en la propuesta de lo que llamaríamos el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011. No era Alianza País en esa época, era del Movimiento País, publicado en el año 2006. Les invitaría a que lean el documento final de noviembre del año 2006, donde se habla con claridad de la necesidad de darle visibilidad, de darle el valor que tiene a la economía popular y solidaria y de construir una economía solidaria global, o tener en la mente esa construcción. Y por supuesto, todo esto tenía un escenario que venía enmarcado, estoy en la etapa previa a Montecristi, de las luchas contra el neoliberalismo, las luchas contra el ALCA, contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los planteamientos del mundo indígena, que esto es clave y fundamental. El mundo indígena emerge en esa época, sobre todo luego del levantamiento indígena del Inti Raymi, mayo-junio de 1990, como sujeto político, pero portador de su propia visión de mundo. Y esto es lo fundamental. No es que reclaman un espacio político para hacer política con el resto de actores en nuestra sociedad, sino que llegan con una propuesta propia. Entonces, en Montecristi se sintetiza todo esto. El debate de Montecristi tiene una activa participación de todas las personas, de todas las organizaciones mencionadas, y es un gran debate el que nosotros tenemos. Yo rescataría aquí, entre otras personas, a quienes jugaron un papel determinante en Montecristi. Por ejemplo, el asambleísta Pedro Morales de Pachacuti, que viene del mundo de las cooperativas, se jugó por las cooperativas y la economía popular y solidaria. También aportó Betty Tola, alguien que jugó un papel clave, un asesor de Montecristi, Hugo Jacome, que fue superintendente de la economía popular y solidaria. Es una persona, y así hubo varias personalidades que aportaron en esta cuestión, y lo interesante entonces es que hubo varios temas que se discutieron. Quien quiera puede consultar, está en la página web, o pueden comprar un libro que se llama Bitácora Constituyente. ¿Ya? Es un libro donde se recogen varios artículos de quien les habla, muchos de ellos escritos durante el proceso constituyente. Yo casi que necesito para vivir no solo respirar y comer, sino leer, pensar y escribir. Y en el debate constituyente seguí escribiendo. O recogía algunos textos viejos, les reencauchaba y les ponía para la discusión. Y entonces hay temas muy interesantes aquí. El capítulo es lo económico y lo social, el ser humano como centro del desarrollo. Hablábamos, por ejemplo, de todos los temas de integración, el hecho de que no había que combatir la pobreza, sino la excesiva concentración de la riqueza, todo el tema de la deuda externa, que es una cuestión muy importante. Luego hablábamos de todo el mandato minero que tiene tanta actualidad luego de la consulta de Quimsacocha, un mandato que no fue respetado por el gobierno de Correa, todo el petróleo y el rentismo que llevan a estos problemas. En fin, aquí ya había una reflexión que no necesariamente es autoría mía, yo soy absolutamente franco, sino que recogía esta enorme participación que permitió, entre otras cosas, por ejemplo, artículos fundamentales relacionados al agua. Artículo 12, el agua es un derecho humano fundamental. Artículo 282, se prohíbe el acaparamiento de agua. Artículo 318, se prohíbe toda forma de privatización del agua y se establece la prioridad del agua. ¿Construida con quién? Con los actores, con la gente que controla el agua, no con los grandes especialistas. Por ejemplo, el Foro de Recursos Hídricos, la CONAIE, la FENOCIN y otras agrupaciones que te podría decir escribieron con su puño y letra esos textos de la Constitución. Anotaría entonces que es muy importante tener en cuenta el artículo ya mencionado 283. La economía tiene que ser, por el mandato constitucional, social y solidaria. Y hacia allá debió haber caminado todo. ¿Qué sucedió? Y aquí entro ya al tema, lo que podría ser post-Montecristi, después de Montecristi. ¿Hacia dónde vamos? ¿Ha habido avances importantes?
hay una visibilización del tema de la economía popular y solidaria. La presencia tan masiva aquí y el interés en este seminario es una muestra más de eso. Hay una suerte de intento por priorizar más en el discurso que en la práctica los temas de economía popular y solidaria. Y por supuesto, lo que se quería o se quiere, o no sé en qué medida se logró hacer, es sacar la economía popular y solidaria de lo que era el Ministerio de Bienestar Social. Si ustedes piensan un momento, una de las características de nuestra economía es la heterogeneidad estructural del aparato productivo, que se refleja en un hecho claro y cierto. La economía a la que se da toda la atención es la economía exportadora, petróleo o de productos agrícolas, la economía industrial, la economía financiera y bancaria, la economía comercial. Esa economía, la gran economía, concentra entre el 90 y el 95% de exportaciones, importaciones, activo, capital, inversiones. El 90 y el 95%. Y no genera sino un 40% del empleo. La otra economía, la tradicional, agrícola o urbana, es la que genera el grueso del empleo. Y lo interesante y curioso es que el rendimiento por dólar invertido es mucho más alto en la economía popular y solidaria, ¿ya? En esta economía tradicional. Porque el rendimiento, por ejemplo, de una inversión petrolera, la tasa interna de retorno tiene que estar en un 20-25%. ¿Cuánto es el rendimiento por dólar de una pequeña unidad productiva como el limpiabotas? Por cada dólar que invierte son 5 o 6 dólares que obtiene, ¿ya? El problema es que no tiene capacidad para acumular y reinvertir y para mejorar tecnológicamente. Pero esta realidad es la que se debería superar en la medida que le demos prioridad a la economía popular y solidaria, a esta economía considerada como tradicional. Y es cierto, hay muchas tensiones dentro de la misma Constitución. En la Constitución hay dos capítulos que a primera vista son contradictorios. El que tiene que ver con el régimen de desarrollo y el que tiene que ver con el régimen del buen vivir. Porque desarrollo y buen vivir no van de la mano. Hay gente que habla, y lo hizo el gobierno anterior, del desarrollo del buen vivir, lo cual quiere decir que no entendieron absolutamente nada. ¿Ya? Desarrollo es una cosa, el buen vivir es una alternativa al desarrollo, ¿ya? Respetando, por supuesto, los orígenes que vienen del mundo indígena. La enorme complejidad que hay para traducir el concepto de buen vivir en suma causa o allí causa. Y eso es un tema que hay que manejarlo con mucho respeto y con mucha seriedad. No es una cuestión simplemente de cooptar esos conocimientos, reinterpretarlos, traducirlos y llevarlos a otra realidad. Eso implica entonces un trabajo mucho más complicativo y más complejo. ¿Qué tenemos digno de rescatar de lo que salió de la Constitución y su aplicación posterior? Hay una normativa que no existía antes. La Constitución tiene muchos elementos interesantes desde donde se puede pensar y repensar la economía popular y solidaria. No solo aquellos que señalan con absoluta claridad qué es lo que hay que hacer en ese campo específico, sino otros. Ya mencioné uno. El agua no puede ser objeto de acaparamiento. La tierra no puede ser objeto de acaparamiento. Pero no se hizo absolutamente nada para redistribuir el agua y redistribuir la tierra. No se hizo absolutamente nada. Luego tenemos que hay una ley, me parece fantástica, pero tiene algunas limitaciones. Sin minimizar la importancia de la ley, veo que tiene algunas limitaciones. Vemos que la economía popular y solidaria aparece, por ejemplo, en el Código Monetario y Financiero. Tiene un tratamiento ahí. Tiene incluso en el Código de la Producción, en este último, y me imagino que harán otro, le mencionarán a la economía popular y solidaria. Pero son menciones que simplemente, me parece a mí, están haciendo un saludo a la bandera. Sí nos acordamos de la economía popular y solidaria. No podemos dejarle al margen, pero no se le está dando el puesto que merecerían. Hay ya en términos de organización una superintendencia de economía popular y solidaria, que tiene una tarea de regular, de controlar, de supervisar, incluso de fomentar la economía popular y solidaria. Creo que este es un tema de discusión. ¿Se ha avanzado? Sí, pero ¿cuánto se ha avanzado y si en todo fue el camino correcto? Yo a ratos tengo mis dudas y mantengo una gran amistad con Hugo Jacob, ¿ya? Pero tengo mis dudas y creo que hubo demasiado esfuerzo quizás al empezar por tratar de normar desde arriba sin fortalecer desde abajo el funcionamiento de la economía popular y solidaria. Luego tenemos el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Por aquí está Fernando Buendía, que puede hablar mucho del instituto, ¿ya?
y es una cuestión interesante, pero hay también un comité de coordinación que ha funcionado poco, malo, nunca, no ha servido para nada, ¿ya? Y el mismo instituto tiene algunas complicaciones, ¿ya? Yo veo con demasiada frecuencia, incluso tengo por aquí, tengo un folletito del instituto, donde nos hablan de los negocios, ¿cómo son? Comunitarios, ¿ya? La idea de negocios, Fernando, a mí me hace mucho ruido, ¿ya? Entiendo que había en esa época que trabajar así, porque el gobierno anterior no estaba trabajando con compañeros, sino con socios, socio bosque, socio vulcanizador, socio todo, ¿ya? Ya, esto ya sabemos qué pasó con los socios, qué tipo de socios fueron. Luego hay, por supuesto, algunos avances y falta mucho. Uno es que todavía cada quien interpreta lo que quiere decir por economía popular y solidaria. Y ahí no hemos podido llegar a una cuestión clara. Hay ciertas cuestiones interesantes. Hay una ampliación, hay un crecimiento del número de organizaciones de lo que podemos decir economía popular y solidaria. A primera vista, tenemos que han pasado de más o menos 5.000 en el año 2013 a unos 12.000 en el año 2018. Pero ojo, ¿son todas esas unidades de economía popular y solidaria? Al parecer no, más bien pocas. ¿Cuántas de esas se crearon simplemente para poder participar en este sistema de compras públicas? Este es otro tema que hay que tener en consideración. Luego también hay interesante incremento de todos los que son los activos de las cooperativas, que pasan de 6.000 millones a 13.000 millones de dólares, con un número importante de socios, 7 millones. Pero, ¿cuál es la realidad del mundo de las cooperativas? Cuidado con engañarnos. Hay allí también gravísimos problemas, incluso de corrupción. Ustedes conocen muy bien que hubo que cerrar varias cooperativas y seguramente habrá que cerrar otras. No estoy anticipando nada, solo digo en términos generales, no creerán que vengo a generar pánico financiero, ¿no? Pero que tienen dificultades y problemas. Como positivo anotaría yo el posicionamiento del tema, el discurso, las instituciones, el marco normativo, la superintendencia, que me parecen importantísimas, ¿ya? Algo en el tema de financiamiento. Pero mi crítica básica, y con eso ya voy cerrando mi intervención, es que no se caminó absolutamente nada, ya lo he dicho, para construir una economía social y solidaria. Economía social y solidaria es el gran paraguas en donde debían incorporarse las otras formas de hacer economía. Economía privada, economía pública, economía mixta, economía popular y solidaria. No se caminó absolutamente para nada. Miren ustedes, a la final del gobierno anterior, 10 años en funciones, un marco institucional favorable al cambio, la Constitución es una muestra, un entorno internacional muy propicio, la mayoría de gobiernos de América Latina estaban orientados por el progresismo, el gobierno que más recursos económicos tuvo, logró reducir la pobreza hasta el año 2014. Pero en todos esos años, los principales beneficiarios fueron los grandes grupos económicos, empezando por los bancos, las grandes empresas mineras y petroleras, los grandes importadores, exportadores, los consultores, los constructores, etc. Eso es lo que con John Cajas Guijarro, un profesor de la universidad, hemos denominado, inspirándonos en una idea del profesor Jürgen Schul, el hocico del lagarto. Ustedes han visto cómo los lagartos abren la boca el rato de comer, ¿ya? Suben la mandíbula superior y bajan inferior. Bajó la inferior la pobreza, pero subió la concentración de la riqueza. Ahora, cuando ya no hay tanta plata, comienza a subir desde abajo la mandíbula y vuelve nuevamente a estrujar a los trabajadores, las trabajadoras y a la naturaleza. Este es un tema clave. No se avanzó para nada en la superación del extractivismo. Hay un proceso relativo de desindustrialización de nuestra economía. La participación de la industria en el 2017-2018 es inferior a la que teníamos en el año 2006-2007. Y eso se da en base a una, digo, ampliación de la actividad petrolera y de la mega minería. Por eso es importantísima la gestión más importante del día domingo pasado, la consulta popular en Quimsacocha, en Girón, relacionada a Quimsacocha. El resto de las elecciones pasarán pronto, nos olvidaremos ya de esos resultados. Pero lo que va a quedar, porque está pensado en las próximas generaciones, es la consulta popular de Quimsacocha. Yo anotaría también que aquí, como ya lo dije, no hubo entonces un esfuerzo para la redistribución de la riqueza, ni para el cambio de la modalidad de acumulación capitalista. Hay un problema grave, que la economía popular y solidaria no ha sido transversalizada.
Eso debió haber sido el punto de partida. La solidaridad como un elemento transversal. Eso explica también por qué no funcionó ese Comité de Economía Popular y Solidaria. Porque a los otros ministerios no les interesa para nada. Luego hay un tema grave de superposición de funciones, porque a veces el instituto tiene funciones que son parecidas a la superintendencia. Yo creo que ahí hay que hacer una limpieza y poner las cosas como son. Y sigue de alguna manera economía popular y solidaria en el ámbito social. No ha sido incorporada como debió haber sido un actor fundamental para construir otra economía. Un ejemplo muy rápido, el de las compras públicas, que abrió tantas expectativas y que está tan bien plasmado en el plan de gobierno del Movimiento País elaborado en el año 2006, quedó en nada. A la postre fueron los grandes grupos económicos los que terminan beneficiándose. Y se podían haber hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, el desayuno escolar. El desayuno escolar, deberíamos tener en mente, entre muchas otras cosas que hay que hacer, que se puede hacer, debería ser suministrado por los campesinos de cada cantón. El gobierno central no tendría que hacer nada más que pasar la plata. ¿Quién decide qué comen los chicos y las chicas? Las familias y los campesinos y campesinas de la zona. Y esa debería ser una forma diferente de pensar de economía popular y solidaria en la práctica. Incluso el bono de desarrollo humano pudo haber sido pensado con criterio de economía popular y solidaria. Se podría subir el bono, pero siempre y cuando ese bono sea empleado en los mercados populares, para comprar productos de los campesinos y las campesinas, de los pescadores, de los artesanos y artesanas. Y ese podría complementarse con una ampliación, entregando recursos adicionales a las mujeres en alguna comunidad que tengan interés de poner en marcha proyectos conjuntos, proyectos comunitarios. Luego veo, ya lo dije, algún criterio empresarial que me hace ruido en el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Negocios solidarios. Me complica. Luego hay una trampa jurídica que no se ha resuelto todavía. Hay situaciones en las que es mucho más fácil entregar créditos a personas que a las comunidades. Conozco el caso, por ejemplo, del Cantón Nabón, donde las personas que están regresando a los Estados Unidos a título individual y que ya no se sienten comuneros, que se sienten colonos, consiguen fácilmente un crédito, pero las comunidades no, porque no son sujetos de crédito. Entonces ahí hay que dar un salto importante al tema jurídico. Luego hagamos un análisis casa adentro en el sector académico. No se ha avanzado mucho. Los académicos no le hemos dado la verdadera importancia a esto. Hay algunos proyectos en la UTE, por ejemplo. Hay proyectos en la Universidad Salesiana. Hay proyectos en Apuch. También hay algún proyecto ahí interesante. También podemos ver que la Universidad Central ahora tiene una demostración manifiesta de interés en estas cuestiones. La Flaxo ya no tiene tanto interés. Había una maestría de gestión local, no me acuerdo bien el nombre, yo era hasta profesor, ya me he olvidado. ¿Ya? Demostración de que tengo mala memoria y que no es lo más importante. ¿Ya? Y creo que tampoco hay suficientes profesionales. No hay suficientes profesionales. Lo cual no significa que esos profesionales tengan que surgir exclusivamente de las universidades, porque nos falta más esta vinculación de pensamiento y acción. La economía popular y solidaria no se va a aprender en las aulas académicas, no, tiene que estar en estrecha vinculación con quienes hacen, y muchos de ellos, desde mucho antes, economía popular y solidaria. Yo diría que eso es importantísimo. Habrá que cambiar el tema de las compras públicas, que no solo que son pocos, sino que en algunos casos ayudaron a inmovilizar ese proceso que se iba conformando de economía popular y solidaria, ese movimiento, ¿ya? Y anoto otra gran ausencia, el tema de los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. No puedo decir que he escuchado todas las cuñas en la campaña electoral reciente, pero no he escuchado a nadie que tenga como tema central la economía popular y solidaria. Que van a construir una cancha de fútbol, que van a vacunar gratuitamente a perros y gatos. He oído, les puedo decir de quién, dónde. He oído cualquier cosa, pero no les he oído el papel que pueden cumplir los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno central no es el único, ni necesariamente el mejor y más importante actor en ese sentido. Yo creo que la gran tarea ahora es recuperar esa enorme fuerza movilizadora que estuvo presente en todo el debate constituyente.
Sin ese proceso no tendríamos la actual Constitución. Podemos corregir la Constitución y mejorarla, por supuesto, pero la gran tarea no es simplemente tener una buena Constitución, sino transformarla en una herramienta de emancipación. Muchas gracias. La tercera aclaración es que yo trabajo en una universidad y hace ya unos años varios académicos en el Estado español firmamos un manifiesto, una campaña en la que nos comprometíamos a no participar en mesas académicas en las que hubiera también alguna mujer, para poder así fomentar de alguna manera pues una equidad de género también en un campo como el universitario que todavía está muy lejos. Entonces, como veis, no lo estoy cumpliendo, ¿no? Pero por lo menos quería hacer público mi cumplimiento para que quede claro. Y ahora sí, voy a la presentación, por favor. Tiene 4 partes, pero como nos han pedido, vamos con un poco de retraso y nos han pedido que acortemos, me saltaré algunas explicaciones de algunas partes, espero que aún así se entienda. Primero, voy a hacer una breve introducción para explicar algunas, no sé si precisiones o imprecisiones. Yo todavía tengo dudas, pero para saber desde dónde, cuál es mi punto de partida, ¿vale? En segundo lugar, voy a hablar de los nexos conceptuales entre el buen vivir y la economía social y solidaria, que será el grueso de la presentación. Creo que el 3 me lo voy a saltar por los tiempos, ya veremos, que es buen vivir, economía social y solidaria y otras economías alternativas. Ya has hablado algo de la mañana, pero bueno, quería hacer todavía alguna matización también, porque en la mesa después a lo mejor vamos a poder tener un diálogo curioso, porque mi tema es buen vivir y economía social y solidaria, que parecería así para alguien de fuera lo mismo, pero cercano a economía comunitaria y suma causa, pero desde luego hay unas connotaciones de fondo grandísimas. Entonces yo creo que podremos discutir un poco por ahí. Y el cuarto punto, que son disonancias en las políticas de economía social y solidaria, o de economía popular y solidaria, como se dice acá, en Ecuador. Procuraré algo de lo que ha salido en el punto 2, a ver cómo se está practicando, ¿no?, en el punto 4 acá. ¿Vale? Por favor. Entonces, esas imprecisiones de partida, ¿cuáles son? Pues algo que acabo de mencionar ya, que no es baladí escoger hablar buen vivir, el término en castellano y con la connotación que tiene, o el término summa causa, ¿sí? Y yo creo que hay que reconocer una diversidad, aunque no por esa diversidad caer en algunos de los temas ya han mencionado el propio Alberto Costa, ¿no?, una instrumentalización o cooptación de lo que pudiera ser, ¿vale? Pero lo mismo nos ocurre con la economía social y solidaria. La economía es una amalgama de 2 términos: economía social, que existía desde antes, economía solidaria, que es una corriente más nueva, digo, a nivel académico, por así decirlo, ¿no? Como decía Alberto, esas economías han existido desde siempre, ¿sí? Pero se da también la particularidad de que a veces, o al menos en el contexto europeo, la economía social también, o la solidaria, es un poco crítica con la economía social. Bueno, esa será otra precisión o imprecisión de partida. Yo lo dejo ahí. Lo que sí quiero decir es que yo no puedo validar aquí la pertinencia de una u otra corriente o aproximación, simplemente lo que quería dejar es constancia, ¿no?, de que hay múltiples puntos de partida para discutir estos nexos que voy a discutir ahora a continuación. Como no hay tiempos limitados, pues yo parto desde ahí, ¿vale? Lo que sí quisiera señalar es que tanto la mayoría de genealogías de summa causa y del buen vivir, o de la economía social, o de la economía solidaria, o de la economía social y solidaria, son críticas con el desarrollo y con su modelo económico dominante. Entonces creo que este ejercicio es pertinente porque tienen ese nexo común, ¿vale? Respecto al buen vivir, para saber después de dónde voy a hablar, bueno, si hay un diagnóstico del mal desarrollo, ¿no?, que colegas con los que Alberto Costa ha conversado durante años, en este caso Tortosa, ¿no?, pues lo hacían, bueno, tiene un libro famoso sobre ello, ¿no? Dice, si el mal desarrollo produce algunos problemas, como la alienación cultural, la inequidad y la insostenibilidad, cuyas causas, algunas son muy antiguas, ¿no?, como el colonialismo, el capitalismo o el antropocentrismo, el buen vivir tal vez nos pueda permitir ser una alternativa, ¿no?, una propuesta que en vez de alienación cultural proponga el reconocimiento de las identidades culturales diversas, ¿sí?, que en vez de la inequidad proponga la equidad y que en vez de la insostenibilidad proponga la sostenibilidad. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con algunas estrategias para la identidad, las estrategias que nos lleven a la plurinacionalidad. Para la equidad, el postcapitalismo. Y para la sostenibilidad, el biocentrismo, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, solo por explicar uno de esos ejemplos, el de la equidad, ¿no? Decíamos, para la equidad hace falta postcapitalismo. ¿Y qué tipo de políticas hacen falta para llegar a otro escenario postcapitalista? Bueno, pues tenemos estas 4 gamas, ¿no? Políticas de regulación del mercado y de regulación de la esfera económica, políticas de redistribución,
bueno, algunas ya mencionaba Alberto, ¿no? De distribución tanto de renta como también de riqueza, de activos, pero incluso más allá, de trabajos, de tiempos, de cuidados, ¿no? Políticas de redimensionamiento del mercado y redimensionamiento de la esfera económica que tienen que ver con localizar, descentralizar, ¿no? Y políticas de desmercantilización, ¿vale? Entonces, yo voy a tomar este punto de partida para ahora discutir los nexos con la economía social y solidaria, ¿vale? Estas políticas. Esto me lo va a saltar, esto me lo va a saltar, esto me lo va a saltar, y ahora sí vamos a los nexos conceptuales entre el buen vivir y la economía social y solidaria. Entonces, es una aproximación teórica mediante la comparación de, por un lado, las dimensiones y objetivos del buen vivir, que acabo de no presentar porque me lo he saltado, pero entiendo que muchos se saben, sino de enunciar de alguna manera, dejarlos caer, y por otro lado, con los principios y valores de la economía social y solidaria. Pero de nuevo, hay muchos principios y valores de la economía social y solidaria. Podría tomar los que aparecen en la LOEPS, podría tomar los que declara una organización, podría tomar los que se cumplen o no en el IEPS. Yo he partido de estas dos vertientes, una de economía social, que es los que se llaman principios cooperativos, que están reconocidos por la Alianza Cooperativa Internacional, y he escogido esa porque es conocida en todo el mundo por todo tipo de organizaciones, ¿sí? Y otra que es más de la economía solidaria, ¿sí? Que son la Carta de Principios y Valores de REAS. REAS es la Red de Economía Alternativa y Solidaria que está en el Estado español. El viernes tendremos a Salvador Pérez hablando desde REAS, sobre feminismos, pero podría hablar de muchos temas, ¿no? ¿Y por qué esta carta? Diréis, bueno, es del Estado español, ya no es internacional. Bueno, pero es que esta carta es muy parecida a los principios que ya promulga RIPES, que RIPES sí es una red intercontinental, no internacional. Entonces, por eso parto de ahí, ¿vale? Pero todavía un par de matizaciones antes de entrar al cuadro de comparaciones, que a pesar de las múltiples coincidencias que veremos entre la economía social y solidaria y el buen vivir, insisto en que no es la única opción económica para el buen vivir. Podría haber, por ejemplo, la economía comunitaria u otras, ¿no? Y otras economías transformadoras. Y al mismo tiempo, cuidado, porque ciertas propuestas de la economía social y solidaria, como creo que también se ha comentado a la mañana, también podrían ser compatibles con otras visiones del desarrollo convencional, ¿no? Lo mencionaba Víctor Jacome a la mañana, creo, ¿no? Que algunas pueden ser funcionales, o él utiliza el término reformista, creo, y las otras revolucionistas, ¿no? Entonces, cuidado, porque podrían ser compatibles también con los objetivos de desarrollo sostenible, y cada vez más se está escuchando este discurso. De hecho, yo, si tengo que ser sincero, voy a participar en junio en 2 congresos, uno en Inglaterra y otro en Suiza, organizados por instituciones internacionales, que precisamente hablan de la utilidad de la economía social y solidaria para los objetivos del desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con eso también, ¿vale? Siguiente. Y entonces el ejercicio que propongo teórico es muy sencillo, ir rellenando esta tabla, ¿no? Entonces en la primera columna tenemos esas dimensiones del buen vivir, que ya mencionaba en el primer gráfico, ¿no? Uno era el de la identidad y la plurinacionalidad, a la que podríamos llegar a través de políticas de descolonización, autodeterminación, interculturalidad, ¿vale? El segundo dimensión sería la de equidad y poscapitalismo, que era la que he mencionado, que harían falta políticas de regulación, redistribución, redimensionamiento y desmercantilización. Y por otro lado sería la sostenibilidad y el biocentrismo, para lo que harían falta políticas de reconocimiento de los valores intrínsecos de la naturaleza, valores al margen de lo que los seres humanos, que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, ¿no? El reconocimiento de diversos valores de uso de la naturaleza, porque los humanos lo usamos de muy diferentes maneras y le damos valores diferentes, ya sea uno viva en una ciudad o viva en el campo o viva en la Amazonía, ¿no? Y la modificación de los valores de cambio de esa naturaleza. Siguiente, por favor. Esta columna es también del buen vivir, solo que con otra terminología. Me lo voy a saltar un poco para no entretener, pero enseguida lo podéis ver, ¿no? Eso de identidad tiene que ver con esa dimensión que se le llama del buen vivir de armonía con uno y una misma, ¿no? ¿Sí? Que tiene, pues, alguna terminología parecida y otras cosas nuevas. La segunda dimensión de equidad tendría que ver con esto que se le llama también armonía con los seres humanos, armonía con la sociedad, ¿sí? O armonía colectiva, ¿sí? Y que tiene que ver de nuevo con la regular mercados, redistribución, actividades productivas pequeña escala, ámbito local, satisfacer las necesidades por medios alternativos al mercado o también pluridemocracia participativa y demás. Y la tercera dimensión le llamaríamos en este caso armonía con la naturaleza, pero como veis es bastante similar. Vale, veamos qué ocurre cuando lo comparamos con los... Siguiente, por favor. Con los principios y valores de la economía social y cooperativa por un lado y la economía solidaria por el otro, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que hay algunos huecos, pero hay algunas líneas que encajan de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a la identidad, el buen vivir hablaría de autodeterminación o de autonomía de las nacionalidades, mientras que la economía social habla, por ejemplo, de la adhesión voluntaria de cada una de las organizaciones, de la pertenencia abierta, de la autonomía e independencia de cada una de las entidades, organizaciones y colectivos o redes, ¿no? Y la economía solidaria hablaría de autonomía. Entonces ya empezamos a ver uno de los primeros nexos claros, ¿no? Más saltar, por ejemplo, al centro, que eso va a ser lo que va a discutir un poco más. El buen vivir habla de regulación o de las políticas que harían falta para llegar al buen vivir, hablarían de regulación de los mercados, y eso no es la misma terminología en economía social y solidaria. Habla de gestión democrática o de autogestión, pero en la base son muy similares estos principios. Lo voy a explicar un poquito más adelante, o sea que no hay problema, ¿no? La redistribución de renta y riqueza tiene que ver con los principios, por ejemplo, de participación económica o el principio del trabajo, con el reconocimiento del valor social y humano del trabajo, o con los principios y valores de sin fines lucrativos, ¿vale? Si aceptamos una primacía del trabajo sobre el capital, de hecho ya se está produciendo una distribución primaria del ingreso que ya a veces no haría falta, bueno, exagero, ¿no? Pero no es una redistribución secundaria. Ya en origen se produce una distribución más equitativa, ¿no? Después está el redimensionamiento, que tendría, dicho de otra forma, serían las actividades productivas a pequeña escala o ámbito local, que tiene semejanzas con los valores o principios del interés por la comunidad local o el compromiso con el entorno. Y la desmercantilización, que se le podría llamar de otra manera satisfacer necesidades por medios alternativos al mercado, y que tiene resonancias y similitudes con algunos principios de la economía social, como es la intercooperación, ¿no? Frente a la competencia que suele primar en el mercado, la intercooperación, o frente a la competencia, la cooperación y la solidaridad. Y lo mismo para esta tercera área, que me lo voy a saltar algunas similitudes, ¿no? Entonces, por si acaso, algunas aclaraciones. Este es un ejercicio de ver dónde están algunos de los nexos de unión, ¿no? Pero algunos de los principios de la economía social y solidaria se correlacionan evidentemente con más de un ámbito del buen vivir. Sí, por ejemplo, yo había puesto sin fines lucrativos, lo había puesto con el de redistribución, pero evidentemente podía haber también con la desmercantilización, ¿no? Era solo una manera de ilustrarlo. O sea, hay múltiples sinergias y hay algunos solapamientos, ¿no? Pero también querría precisar que la economía social y solidaria va más allá de ser la mera dimensión económica o enfoque económico para avanzar hacia la equidad postcapitalista que buscaría el buen vivir, ¿no? Como hemos visto, las similitudes no estaban solo en ese centro, estaban también en lo que tiene que ver con la identidad, estaban también algunas en lo que tiene que ver con la sostenibilidad y demás, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, ahora me voy a centrar un poquito más en este centro, pero lo que había arriba y abajo también existía, ¿vale? Siguiente. Entonces, ¿cuál es en ese centro? Por ejemplo, las políticas para la regulación, ¿sí? Entonces, para el buen vivir harían falta unas políticas públicas con regulación estatal, pública de los mercados y de la actividad económica en general, para poder introducir criterios éticos, legales, de equidad, de calidad, etc., ¿sí? La economía social y solidaria, ya desde su propia forma de ser y actuar, ya tiene unos principios por los que ya está actuando de alguna manera en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, tiene una autorregulación económica y un control social gracias a los principios de gestión democrática, ¿no? Por las cooperativas, un socio, un voto. No se vota en cuánto capital hayas invertido, sino cada persona un voto, ¿no? Entonces ya es una forma de regulación. También la gestión o la intercooperación y la solidaridad y transparencia tanto al interno de las cooperativas y emprendimientos como a lo externo, ¿vale? Entonces, por los principios ya estamos funcionando o ayudando a esa redistribución. Bueno, nos hemos saltado así a la representación. La otra es la de redistribución, ¿sí? Harían falta políticas para convivir que redistribuyeran renta, riqueza y activos, pero también trabajos y tiempos y de cuidados, ¿no? Y esto lo puede hacer el Estado mediante impuestos, subvenciones, transferencias y prestación de servicios públicos, ¿vale? La economía social y solidaria, por sus principios, de alguna manera ya está orientando hacia allí, ¿no? Porque, como te explicaba antes, genera una distribución primaria más equitativa de las rentas gracias a los principios de participación económica o de primacía del trabajo frente al capital. La retribución está en función de la capacidad de trabajar de las personas, no en función de su riqueza y de los activos que aporten,
¿vale? Y además, cuando hablamos de trabajo, no se habla de empleo únicamente, ¿no? Sino que hablamos de muchísimas demás cosas. Hablamos del valor social y humano del trabajo, pero también se incluyen los trabajos reproductivos, por así decirlo, ¿vale? Y entonces la redistribución va mucho más allá de solo la renta, sino también del sostenimiento de la vida, ¿de acuerdo? Siguiente. El redimensionamiento. Harían falta políticas de buen vivir orientadas a redimensionar, es decir, reducir la escala de algunas producciones, algunas escalas económicas, ¿no? Que tienen que ver con relocalizar, no deslocalizar, descentralizar, crear circuitos cortos cercanos, fomentar la producción local a menor escala, etc. Bueno, la economía social y solidaria, gracias a sus principios de compromiso con el entorno y interés por la comunidad, ya hace eso de alguna manera, y sobre todo lo debería hacer desde una visión territorializada y contextualizada socioculturalmente. ¿Vale? Si no, redimensionar también perdería un poco su razón, que será que hacerlo de esa manera, ¿no? Por siguiente. Y por otro lado estaba la de desmercantilizar, ¿vale? Las políticas para desmercantilizar. ¿Qué ocurre en el capitalismo? Que cada vez más actividades, pero no solo actividades económicas, sino incluso derechos y necesidades humanas, están mediadas por la compraventa en el mercado, ¿de acuerdo? El Estado podría hacer políticas de nacionalización o de producción pública o de prestación de servicios públicos universales para revertir en cierta medida eso. Vale. De nuevo, en la comparación, la economía social y solidaria, gracias a sus principios de solidaridad o de cooperación en vez del principio de competencia, pues ya está ayudando de alguna manera a desmercantilizar. Pero cuidado, porque la economía social y solidaria, como ya se ha mencionado también en ponencias anteriores, no niega el papel del mercado, ¿no? Sino que busca un mercado más equilibrado, más armónico, o mercado social, puesto ahí en la tecnología que se está empezando a utilizar también más en el Estado español, ¿no? Y además, porque como también acabo de mencionar, así que lo voy a contar muy rápidamente, porque podemos partir de la aceptación de una pluralidad de lógicas económicas que ya postulaba Polanyi, ¿no? Y entonces no se trata de rechazar el mercado, sino de buscar qué equilibrio se puede dar entre esas diferentes lógicas de redistribución centralizada, ¿no? De una reciprocidad, que para que haya reciprocidad tiene que ser desde un mutuo reconocimiento, una confianza y una simetría posicional, mientras que la redistribución normalmente tiene que haber un poder jerárquico y centralizado que sea capaz de hacer esa distribución, ¿no? Y el mercado sí que cumple su función. Claro, el cambio mercantil sería útil cuando también estamos hablando de relaciones dispersas, descentralizadas, y que a veces, porque las personas también actuamos así, seguimos una racionalidad utilitarista, ¿no? No como lo dice la economía convencional, que prácticamente todo es racionalidad utilitarista, pero de vez en cuando también nos posicionamos así, ¿no? Y además la lógica de reciprocidad no es simplemente, como creo que ha salido en un momento, es yo te doy y tú me das, no, si voy a recibir, no, va mucho más allá de eso, ¿no? Es, si lo hacemos desde la complementariedad y la interdependencia, va un poco en el sentido de lo común, lo colectivo, los comunes, ¿sí? Y claro, todo esto ya, al hablar de desmercantilización, nos llevaría a redefinir muchas de las categorías económicas. Es decir, por ejemplo, priorizar el valor de uso frente al valor de cambio, pero también redefinir lo que quiere decir eficiencia, redefinir a qué le llamamos productividad, qué es la rentabilidad y viabilidad del emprendimiento, ¿no? Y hablar de viabilidad social, etc. Y de nuevo una nota de cuidado, porque cuando hablamos de desmercantilizar no se trata tampoco de demonizar el mercado. Yo cuando he hecho trabajo de campo y me voy a hablar con un pequeño productor o una productora, una familia campesina o una organización, tienen interés legítimo y te lo plantean de entrada de me gustaría vender bien mis productos y sacar algo más de plata, ¿no? O sea, eso es lógico, ¿sí? Entonces hay un interés legítimo de ganar una cierta cuota de mercado. El problema viene cuando eso se hace a costa de qué, ¿sí? Como vemos un poco más adelante. Ahí he puesto lo de isomorfismo, que es un poco un debate un poco más europeo, que quiere decir que cuando organizaciones que siguen lógicas solidarias procuran competir en el mercado, al final tienden a imitar a algunas de las organizaciones o empresas de capital para poder, por ejemplo, abaratar costes o lo que fuera, ¿no? Ahí vienen algunos problemas. Siguiente, por favor. Súper importante, pero no va a saltar. Siguiente, por favor. Vale, entonces, eso era el núcleo de los nexos, ¿sí? El tercer punto es, un segundito, los nexos entre buen vivir, economía social y solidaria y otras economías alternativas. Y cada vez más se utilizan esta
tecnologías que lo he sacado de un encuentro del Estado español, ¿no? Pero una economía que cuide la vida en general, ¿no? O hablar de sostenibilidad de la vida. Siguiente, ahora sí. Entonces, esto me lo voy a saltar, pero entiendo que el buen vivir y la economía social y solidaria pueden ser complementarias y necesitan beber de esas otras economías alternativas, como pueden ser la economía ecológica, puede ser la economía feminista o puede ser la economía comunitaria. Ahora bien, aunque se necesiten mutuamente, después nos plantea algunos problemas que van más allá de la semántica que ya se ve, de la semántica que se ve ahí, ¿no? Sería diferente hablar de, en vez de buen vivir y economía social y solidaria, hablar de economía comunitaria y Sumacausen. Y nos lleva a algunas precisiones, ¿no? Como tener que hablar de un territorio más concreto y más definido, donde puedan existir algunas interrelaciones en el que se reconoce el valor de todos los seres, no de todas las personas, estoy diciendo de todos los seres. Y eso no ocurre tan fácilmente en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Y esto es necesario, sí, pero y si no es extrapolable a todos los sitios, ¿no? En todos los sitios necesitamos avanzar hacia relaciones de mayor solidaridad. Entonces ahí hay una dialéctica compleja que a lo mejor espero que después salga, ¿no? Pero también la autosuficiencia de las comunidades y el AYU, o la fuerza de trabajo en relaciones económicas no mercantilizadas, etc. Lo dejo ahí abierto y después ya veremos. Siguiente, por favor. Esto no lo va a saltar también. Siguiente, por favor. Muy bien, no Ricardo, el tiempo. Ah, perfecto. He corrido demasiado por visto. ¿Cómo? Nosotros vamos la primera. Vaya, podemos volver atrás, a la que queráis. Y llegamos a la última parte, entonces, a ver cómo ese pequeño ejercicio teórico de la tablita y ver cómo eran algunas de las políticas y algunos de los principios, después a ver si tienen alguna resonancia, alguna armonía de las políticas. Y lo que he puesto creo que son que hay más bien disonancias, ¿no? Y también he escogido esta imagen, le voy a volver a hacer publicidad a Reas en Euskadi, pero que es una herramienta que está online, ¿no? Se puede descargar y como veis pues es un librito, el principal autora es Salva Pérez, que hablará el viernes. Dice, transformando los territorios desde la economía solidaria, herramientas para el impulso de políticas públicas locales. Antes se mencionaba, en la mañana y antes también han salido, que son las organizaciones las que tienen que, o son capaces de diseñar política también. Estoy de acuerdo, pero con matices. La política, por definición, más o menos nos referimos al ámbito público-político, ¿sí? Y a veces más, no solo público-político, sino incluso institucional. Entonces yo creo que normalmente tenemos que jugar a múltiples estrategias, a jugar al mismo tiempo en más de un campo de acción, en más de un tablero. Entonces, desde las políticas locales también hay mucho margen de maniobra, ¿no? Aunque estas políticas, tengo que decir, os invito a descargaros el librito, pero son más bien para el contexto europeo. Pero bueno, veamos. Siguiente, por favor. Entonces, sobre las políticas ya aquí en el Ecuador. Por un lado hay un nuevo marco regulatorio, que yo creo que el hecho de que se plantee pues, es un cierto avance, a pesar de todos los problemas que después ha ido generando, pero desde otras latitudes, para que se sepa al menos, ¿no? Se ve con una cierta envidia que se haya podido avanzar en un marco regulatorio, ¿no? Después hablaré a lo mejor de lo que sería el acompañamiento o implementación de parte de ese nuevo marco regulatorio del IEMS y creo que más bien me voy a detener en los números económicos generales de esa implementación. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero, sobre este nuevo marco regulatorio que tenemos, ya lo conocéis todos y todas, ¿no? Tenemos, nos explicaba perfectamente Alberto, una nueva constitución, tenemos la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, tenemos los planes nacionales para el buen vivir, teníamos, ¿no? Ahora el Plan Nacional para el Desarrollo, estuvo en su día la Agenda de Revolución de la Economía Popular y Solidaria y no está actualizada, no quiere decir que se deba actualizar, pero cualquier gobierno, si quiere implementar acción, tiene que tener a veces se le llama una estrategia, a veces se le llama un plan de acción trianual o como queráis, ¿no? Me da igual que sea agenda, o sea, tiene que haber ese plan de acción. Después existía la posibilidad, aunque Alberto nos contaba que ha sido un poco, no ha sido tenido en cuenta, pero existía y existe la posibilidad de hacer ordenanzas sobre economía social y solidaria en los GATS y, aunque no sea marco regulatorio, he querido meter ahí la actividad que también hay nueva institucionalidad para implementar parte de ese, aparte de las SEPs, porque yo no he estudiado las SEPs, me he venido varias veces al Ecuador, por cierto, en la introducción,
se me olvidó decir que aparte de vasco soy medio ecuatoriano. Tengo papás ecuatorianos, la mitad de familia vive aquí en el Ecuador, entonces he venido varias veces y he estudiado un poquito más el IES en vez de otras actividades, ¿no? Respecto a la Constitución, como ya nos decía Alberto, el conjunto del sistema debería de ser social y solidario. Y no ya solo un sector o un nicho, ¿no? El conjunto del sistema económico, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno también? Que la Constitución, creo que esto ya lo ha explicado Alberto perfectamente, o sea que reconocía formas económicas diversas y plurales también. Eso me parece un avance tremendo. El problema es que faltaba transversalizar algunos de los criterios de ese sistema social y solidario o de esas formas económicas, ¿no? Pero bueno, después, ¿qué ocurrió? Que en la traducción, esto ocurre en todos los países del mundo, bueno, desde una constitución a una elaboración de una ley hay múltiples modificaciones, ¿no? Esto no es de Ecuador o no es de la LOEPS, esto es de todos los sitios, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que en la LOEPS ya se pierden partes de las esencias de lo que teóricamente era una intención de la Constitución, ¿no? Y yo identificaría algunos de los problemas, como uno es el del registro, saber quiénes son los actores legítimos o no para la EPS y delimitar el sector. Y ocurre que para eso hay que registrarse. Y como bien sabéis, los registros han sido diferentes en diferentes instituciones, se han cambiado los criterios, para algunas organizaciones era difícil registrarse, tendrían que cambiar sus propios estatutos, etc. Ha habido un problema ahí con los registros, ¿no? De creación, clasificación y funcionamiento del sector, ¿no? Otro de los problemas es que complica la articulación del propio sector, ¿no? El trabajo en conjunto, la intercooperación, decíamos antes, es uno de los principios de la economía solidaria. Y sin embargo la LOEPS ponía límites. Algunos a lo mejor serían entendibles, pero precisamente los de la LOEPS yo no he conseguido llegar a entenderlos. ¿Por qué se establecían esos límites, ya sean geográficos o de tamaño o de número de organizaciones o por sectores? ¿Por qué se establecen esos límites a la articulación de las organizaciones, ¿no? Y después ya se intuían algunos requisitos rígidos para los mecanismos de fomento. Alberto nos hablaba de la compra pública, se intuían, no se queda tan claro, pero después ya se ha visto que efectivamente se han materializado esos problemas con los requisitos rígidos, ¿no? Y no solo eso, sino que hay una legislación paralela. O sea, ya nos lo comentaban antes también, la LOEPS es solo para este tipo de organizaciones, pero si el conjunto del sistema económico tenía que ser social y solidario, ¿no? Debería haber una LOEPS para el conjunto de la economía, ¿no? Pues no solo para estas organizaciones. O buscar cómo transversalizar, no una ley, sino cómo transversalizar en múltiples ministerios y en múltiples leyes, ¿no? Que el conjunto de la economía sea social y solidario, ¿vale? Hay una legislación que se hace para otros, para la economía capitalista, para la economía exportadora, lo que fuera. Y además hay un problema en la de gobernanza y falta de participación. Yo creo que la frustrada reforma del reglamento de la LOEPS pues ha sido de nuevo una oportunidad perdida para demostrar que con la participación de las organizaciones y escuchándolas se puede hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Me he confiado pensando que me sobraba el tiempo y ahora resulta que no me sobra tanto, o sea que voy a saltarme algunas cosas. Respecto a los planes nacionales del buen vivir, bueno, no ocurre solo con la economía social y solidaria, sino con todos los ámbitos. Las declaraciones son súper interesantes, es una lectura como amena, ágil, incluso bonita, inspiradora, a veces en algunos párrafitos, ¿no? Pero después faltan políticas y metas específicas reales, ¿no? Entonces, como sabéis, en todos los planes nacionales de buen vivir había un objetivo que ha sido el fomento del sistema social y solidario, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo todavía persistía, ¿no? Ese objetivo, solo que mezclado con una terminología, bueno, con la consolidación de la viabilidad, la dolarización, ya mucho más confuso, ¿no? Y de ahí que entonces ya se daban algunas incoherencias, ¿vale? Creo que me voy a saltar esto, entonces ya solo un segundo, es el tema de la AREPS, que no es solo de la AREPS, sino que salía más veces y ha salido ya, es esta disyuntiva entre lo popular y lo solidario. Que a veces lo presentaban ¿cómo se llama? ¿Rubén? No, el chico que presentaba con nosotros ahora mismo. Que no todo lo popular es solidario ni todo lo solidario es popular, entonces meter en el mismo saco a veces crea algunos problemas. Eso por un lado, y por otro lado las ordenanzas de los GATS tenían una ventaja, que es que sí les llevaba a hablar, tenían
por el quota, ¿no? Tenían la posibilidad de fomentar directamente la economía social y solidaria, en vez de la popular y solidaria. Por lo tanto, se abría el campo para hacer más hincapié en los valores solidarios y no en la delimitación de ese sector en tanto confuso y popular y solidario, ¿no? Pero bueno, listo. Siguiente, por favor. Y entonces me lo va a pasar. Siguiente, por favor. Y esta es ya la última diapositiva, un segundito para esto. Y que son los... vuelvo un segundo a la anterior. En esta hablaba un poco más de la actividad concreta de implementación de esas políticas del IEPS, ¿no? En las tres funciones principales que tiene el IEPS, que es el fortalecimiento organizativo, el fomento productivo y el acceso a mercados. Me la voy a saltar, pero solo por dejar una idea abierta es la del acceso a mercados, que ya nos va a plantear cómo se hace eso, nos va a plantear un problema con el principio de desmercantilización. ¿Vale? Aunque decía que se puede fomentar el mercado y demás, pero ahora lo veremos. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los problemas que persisten en la implementación de políticas aquí en Ecuador, que además tienen relación con lo que decíamos al principio? Por un lado, la identificación y delimitación del sector, ¿no? De la EPS. Ha habido registros diferentes, pues se está corrigiendo, pero el problema no solo es que haya registros diferentes, sino que había falta de coherencia entre los cómo clasificamos en cada uno de los registros, ¿no? ¿Eso a qué ha llevado? A dos cosas. Por un lado, a la autoexclusión de algunas de las organizaciones, ¿no? del registro o de querer participar, ¿no? en el fomento de la EPS. Pero no solo eso. Por otro lado, ha llevado al intrusismo de ciertas empresas de capital que se han querido registrar en la OEPS para precisamente acceder a mercados o a la compra pública. ¿Vale? Entonces esa falta de coherencia ya ha generado esos dos problemas. Y aún así entiendo que tiene que convivirse en el registro con una pluralidad de lógicas que decíamos antes. Es un tema complejo, pero tiene que saber, ¿no? Otro de los problemas es el de gobernanza y falta de coordinación o falta de participación. ¿Vale? Y esto tiene que ver con la integración en el MIES en vez de en otros ministerios y que genera una fragmentación política, pero lo grave no es solo que haya fragmentación política, sino que haya asimetrías. O sea, no tiene el mismo poder el IEPS en el campo que el MAGAP. Yo cuando me hace una entrevista me dicen, no, si el IEPS tiene un técnico para toda la provincia y el MAGAP tiene dos técnicos parroquiales. Entonces, las organizaciones a quién siguen, ¿no? Dentro de esa asimetría, ¿no? Por otro lado, hay una falta de participación, una cierta burocratización, una planificación vertical, ¿no? de la actividad de fomento de la EPS, ¿no? Y eso lo que genera es una cierta disrupción de algunas dinámicas organizativas propias, ¿sí? Como se decía, la economía solidaria, comunitaria, como queramos llamarle, existía desde mucho antes de la Constitución, ¿no? Pero que existe un nuevo marco regulatorio a veces, o unas nuevas políticas ha dificultado algunas de esas dinámicas, ¿no? Vamos a saltar. Después hay un problema de integración en mercados versus las lógicas de solidaridad y reciprocidad. O sea, decimos, el mercado tiene que seguir existiendo, un mercado más social, el ganar cuota de mercado es legítimo, pero sin por ello perder las ópticas de las lógicas de solidaridad, reciprocidad, autoconsumo o generar esos otros circuitos económicos solidarios e interculturales como promulga el MESE y demás. El problema se viene a veces en que con los, mencionábamos por aquí, ¿no? Los negocios inclusivos o negocios solidarios. El problema a veces es que entrar en el mercado en sí no es negativo, ¿no? Pero entrar en la cadena de valor muchas veces ocurre de manera dependiente. Y cuando ocurre de manera dependiente, entonces se van perdiendo las otras lógicas, ¿no? Algo de las entrevistas, ¿no? Les decían, no, producir cantidad de un producto para entrar a la percha de un supermercado no es producir agroecológico. Y las organizaciones que estamos aquí queremos producir con soberanía alimentaria, agroecológico y demás, ¿no? Otro de los problemas de los mercados es que las compras públicas han generado alguna dependencia para algunas organizaciones porque son montos mayores de los que suelen estar acostumbrados, pero que también se han hecho con un catálogo centralizado, ¿sí? Y antes hablábamos de descentralizar y demás, ¿no? Entonces no se hace adecuado en algunas de las provincias. E incluso el propio IEPS ha publicado algunos, están colgados en la web, algunos informes en los que dicen, no, de nuestros propios proyectos, ¿no? De los que participan las organizaciones de las personas más pobres son las que se benefician menos,
¿no? Entonces no estamos generando a veces tan fácilmente esa redistribución tampoco, ¿no? Y por último, falta una de coherencia general de principios, ¿no? De transformación sistémica versus un nicho de actividad funcional, o que en los registros se comprueban algunas cuestiones, digamos, de tamaño o de estatutos y demás, pero nadie te pregunta cuáles son los principios que estamos siguiendo. Nadie hace un chequeo. REAS, por ejemplo, hace una cosa que se llama auditoría social, ¿no? Y las organizaciones que se integran en REAS tienen que ir demostrando periódicamente y voluntariamente cómo cumplen esos principios. No, aquí no hay nada de eso. Lo que les voy a presentar probablemente a algunos les parezca de otro planeta, pero de todas maneras me parece muy importante el que, así como hay un énfasis muy fuerte en las distintas exposiciones sobre una de las perspectivas paradigmáticas en la economía, yo básicamente me voy a centrar en una perspectiva paradigmática diferente, y por eso muchas veces les va a parecer, digamos, una cosa bastante diferente a lo que han escuchado hasta ahora. La primera cuestión que les quería plantear es una frase de Marcel Proust en el libro este de En busca del tiempo perdido, en donde dice: el real viaje del descubrimiento consiste no en encontrar nuevos parajes, sino en verlos con nuevos ojos. Lo que voy a tratar de hacer ahora es justamente ver la cuestión de la economía social y solidaria, que le llaman, con nuevos ojos, con una perspectiva diferente, con una comprensión desde otro paradigma. Edgar Morin plantea la existencia de dos grandes paradigmas a nivel general, a nivel global. Él habla del paradigma occidental y del paradigma oriental. Podríamos decir que gran parte de la economía de mercado, de la economía del capital y una buena parte de lo que se llama economía social y solidaria, diría yo, está dentro de lo que es el paradigma occidental. Existe, aparte de lo que plantea Morin del paradigma occidental, él dice también el paradigma oriental. Desde la perspectiva aviala, desde la perspectiva de los pueblos y nacionalidades de acá, nosotros en una discusión que teníamos con él le comentábamos de que al menos pensamos de que hay tres grandes paradigmas: el paradigma occidental, el paradigma aviala y el paradigma oriental y el paradigma aviala. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque para poder entender la categoría que vamos a trabajar ahora de Laini, de reciprocidad, es fundamental entenderla dentro de su perspectiva paradigmática, porque si no la sacamos de contexto, y al sacarla de contexto pierde, digamos, todo el contenido en el cual está fundamentado. Entonces, la perspectiva que nosotros vamos a tomar es la perspectiva del paradigma Ayala, que va a corresponder en cada uno de los casos a tres grandes perspectivas civilizatorias: la civilización occidental, la civilización oriental y la civilización americana. Dentro del paradigma de Ayala, la idea es de que el elemento clave, el elemento fundamental va a ser la vincularidad. Por eso le llaman el paradigma de Ayala o de la vincularidad. El vínculo se constituye en el elemento clave, en el elemento fundamental, en el arjé, en el ethos, en el ser. Sin vínculo no hay ser, no hay vida, no hay existencia. Y esa va a ser una diferencia bastante fuerte con las otras perspectivas paradigmáticas. La idea de la vincularidad hace relación fundamentalmente a la perspectiva de comunidad. Los vínculos van a hacer referencia y van a estar articulados en función de la comunidad. Y la comunidad va a ser vista no solamente como una comunidad de personas, no solo como una comunidad de seres humanos, va a ser vista como una comunidad de comunidades, una comunidad que involucra a los distintos reinos: al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal, al reino humano, al reino planetario y al cosmos mismo. Es decir, que esta perspectiva de los vínculos va a expresar, digamos, una relación bastante distinta y diferente
a cómo nosotros enfrentamos las relaciones. En definitiva, los vínculos van a establecer una comunidad de comunidades vital, una comunidad de comunidades viva, que está en constante hacerse, o en constante autohacerse, autogenerarse, y que va a estar orientada en esta perspectiva por lo que se llama el summa causai, que es la perspectiva civilizatoria de la vida, la que busca la plenitud de la vida, lo íntegro, la civilización de la vida. Y en esa perspectiva, entonces, el paradigma liberal va a plantear 4 grandes axiomas sobre los cuales se sustentan los distintos vínculos o las formas de establecer la vincularidad. Y estos axiomas tienen que ver con una perspectiva, digamos, de los vínculos en general y de los vínculos de la economía en particular. El primer axioma que va a plantear este paradigma es de que todo está vivo. Y ahí vamos a tener ya una gran diferencia con todos los otros paradigmas. La idea de que todo está vivo nos va a llevar a una perspectiva en donde se expresan las manifestaciones de la vida mineral, la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, la vida planetaria, la vida cósmica, en distintas formas de vibración y en la posibilidad de establecer vínculos entre unos y otros, lo cual va a desembocar, digamos, en una mirada y en una perspectiva epistémica distinta, diferente. Ya la relación no va a ser de sujeto a objeto, sino que la episteme se va a transformar en una relación de sujeto a sujeto, en donde todos son sujetos, y todos son sujetos equivalentes, ¿no es cierto? O sea, que tienen la misma valía, y por tanto no es que el ser humano está por sobre, sino que todos, digamos, mantienen una relación de equivalencia entre sí. El segundo axioma hace referencia a que no solo todo está vivo, sino que todo es diverso, todo es distinto, todo es diferente, nada es igual a nada. No existe una cosa material igual a otra, ¿no? Una hoja de un árbol no es igual a otra hoja, un grano de arena no es igual a otro grano de arena. Es decir, el nivel de diferencia es tan fuerte, tan grande, que nos plantea, digamos, una perspectiva de que realmente abre, digamos, el juego de las relaciones de una manera distinta, porque nos hace ver a todos como diferentes, como distintos, ¿no es cierto? Y que no tendemos, por tanto, a igualarnos, sino que va a ser fundamental la relación de respeto entre unos y otros, de reconocimiento a todos los otros como legítimos otros. Y esto invita, digamos, implícitamente a tener siempre presente la perspectiva de la paradoja en las relaciones. Las relaciones van a ser siempre paradójicas. Es decir, a percibir y comprender a los opuestos no como opuestos, sino como complementarios. Y con otras categorías que vamos a ver luego. Y por tanto va a propender al equilibrio dinámico en las relaciones y en las perspectivas de las relaciones. El tercer axioma hace referencia, en cambio, a que en este tejido relacional todo está conectado con todo. Lo que le hagas al hilo, lo estás haciendo al tejido. Lo que le hagas al runa, al ser humano, le estás haciendo a la comunidad. Lo que le hagas a la comunidad, le estás haciendo al planeta. Lo que le hagas al planeta, le estás haciendo a la comunidad y le estás haciendo al runa. ¿No es cierto? O sea, hay una fuerte relación entre la parte y todo. Hay una perspectiva, digamos, una mirada de carácter hologramático, en donde la relación parte-todo es muy fuerte. No puedo separar la parte del todo. Y por eso es que ahora se puede recuperar esa perspectiva, porque siempre ha estado presente, pero digamos, como una fotografía hologramática. Yo tomo una fotografía, la parto en dos, y lo que tengo son dos fotografías iguales, solo que con menos definición, y la puedo partir en 100 pedazos, que la parte más pequeña siempre mantiene la globalidad, solo que menos definida, pero ahí está. Por eso es que desde la perspectiva ideal es posible recuperar, digamos, estas miradas distintas, estas miradas diferentes. El cuarto axioma plantea no solamente estas tres primeras cosas, que todo está vivo, que todo es diverso y que todo está relacionado con todo, sino que todos somos tierra.
Y en esta cuestión es bien interesante porque todos somos Pachamama. Y Pachamama no quiere decir tierra viva. Pachamama quiere decir espacio-tiempo. Tierra-espacio, tierra-tiempo. Espacio-tiempo vivo, que se está constantemente haciendo, constantemente modificándose, cambiándose. Existen diversas dinámicas y que van generando, digamos, lo que ellos llaman la apertura de espacios-tiempos distintos. Por ejemplo, la Tierra gira sobre sí mismo y nos abre un espacio-tiempo de 24 horas. Gira alrededor del Sol y nos genera un espacio-tiempo de un año. Y en esos espacios-tiempos nosotros vamos a generar vínculos, vincularidades entre comunidades de seres. O sea, para eso estaría esta perspectiva. Esta idea de que nosotros somos tierra es muy potente, es muy fuerte. Nosotros somos tierra, dicen, tierra que habla, tierra que siente, tierra que piensa, tierra que ama, pero tierra al fin. Somos un aspecto muy afinado y muy refinado. Afinado en el sentido de que es lo más fino que la tierra ha producido a sí misma. Nosotros somos tierra, pero al mismo tiempo es lo más refinado, porque, como dice Morán, vivimos de muerte y morimos de vida, permanentemente. La naturaleza, el planeta, no es nuestro recurso. Estamos totalmente al revés. Nosotros somos el recurso del planeta. Y esta es una idea de fuerza que yo creo que nos tiene que obligar a repensar todo lo que estamos haciendo. Nosotros no inventamos el planeta. Nosotros somos un invento del planeta. Cada uno de estos axiomas, para reflexionar, para percibir y comprenderlos en su gran dimensión, en las relaciones de vínculos que establece, tendríamos que desarrollar, digamos, de una manera bastante profunda. Este trabajo se lo ha venido haciendo en la Universidad Motoibasi durante más de 12 años, digamos, en distintas perspectivas con distintas comunidades. Esta dinámica paradigmática, adicionalmente dinamizada y entretejida, es dinamizada y es entretejida por varios principios que lo manejan ellos bastante bien en lo concreto, en la práctica, cuando manejan las chakras, cuando manejan la comunidad, cuando manejan la justicia, cuando manejan los elementos de la vida diaria, cotidiana, y que tienen que ver, por ejemplo, con la complementariedad. Todos estos aspectos ellos siempre lo ven como complementario, la convivencia de estos opuestos complementarios, siempre apareciendo la paradoja como un elemento parte de la vida. Otro aspecto que dinamiza, otro principio es la reciprocidad, el aine, es la ética de las relaciones. Y en esa es la que nos vamos a detener un poco en la segunda parte de esta perspectiva. Un tercer principio tiene que ver con lo que llaman la correspondencia, que es la sincronización, la simultaneidad de ciertos sucesos internos y externos que van a dar origen a formas de vida diferentes. Y finalmente lo que van a llamar la proporcionalidad, es decir, la relación hologramática entre las distintas relaciones. De estos principios vamos a retomar fundamentalmente el aine, la reciprocidad, la ética de las relaciones en el mundo andino, la ética en el Abya Yala, las de las relaciones en general y de la economía en particular. La reciprocidad, el aine, se orienta al kriyai, lo que ellos llaman el kriyai, a la crianza de la vida, a la vida en sus distintas manifestaciones. Creamos, dicen, unas comunidades que nos crían, creamos una chakra que nos cría, creamos un planeta que nos cría, creamos una galaxia que nos cría, creamos un cosmos que nos cría. Entonces ahí vemos cómo la perspectiva esta de vincularidad va más allá de la simple relación planetaria, digamos así, vinculándose siempre con una perspectiva cósmica. El aine en esta dimensión es una danza de cocrianza, entrelazada, cuyo propósito es que la vida viva y que genere conciencia y haga por tanto posible y viable lo que se llama el despertar, el darnos cuenta, el abrir los ojos respecto de qué y quiénes realmente somos, de dónde venimos, para dónde vamos
y en dónde estamos. En esta danza, en esta dinámica de la vida, se entretejen justamente las relaciones de reciprocidad, que no buscan el éxito, ni la fama, ni el poder, ni la competencia, ni el consumismo. Se orientan y guían el aprender fundamentalmente a dar y el aprender a recibir, en una perspectiva de vincularidad, con los cuales se va tejiendo el gran tejido vivo de la vida. Laine postula, entre otros aspectos, el que si das poco, te regresa poco, si das mucho, te regresa mucho, que el aprender que es importantísimo y fundamental el aprender a generar para poder dar, y que eso es tan importante como el aprender a recibir para poder consumir. Sin generación no hay consumo, pero generación en esta perspectiva no implica explotación. Nos convoca a ser prosumidores, productores y consumidores al mismo tiempo. En este sentido, no es solamente una ética de las relaciones, también es una pedagogía, es una didáctica de la reciprocidad que hace posible que en la incompletud vaya anidando la integridad, lo íntegro, la conciencia. Las relaciones de reciprocidad son con todos los seres, o mejor, con todas las comunidades de seres de los diferentes reinos. Son unas relaciones que atraviesan las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones culturales, las relaciones en general. Es una permanente búsqueda de integridad interdimensional. Laine, las relaciones de vincularidad en general y de economía recíproca en particular, implica diversas expresiones, como la minga, como el trueque, el cambeo, el ranti-ranti, el tiangués, el coricancha, entre muchísimas otras, cuyo horizonte de sentido está dado por el summa causal, la vida plena, la vida íntegra, el logro colectivo vital y planetario. El Laine hace referencia en este sentido no solo a las relaciones que observamos, sino a aquellas relaciones que no son observables, como por ejemplo las relaciones que establecen a través de los pensamientos, de la lógica, de la conciencia, para abrirnos, y de ahí, digamos, lo que nos va a mostrar, esto es el grado en el cual nosotros nos encontramos, en el grado de conciencia, en el grado de darnos cuenta, en el grado de apertura que tenemos respecto a lo que realmente estamos viviendo. El Laine nos convoca, por tanto, a lo que se llama una dosis de ubicatex, ubícate en el planeta. Nos combina a sostener unas relaciones económicas equilibradas, unas relaciones entre equivalentes, no unas relaciones entre iguales. La igualdad no existe, la equivalencia sí. Una lógica económica pertinente a la vida, lo que algunos de los compañeros indígenas llaman la cosmoecosimía, para no llamarle economía, le llaman ecosimía, que de alguna manera nos devuelva la cordura, la capacidad de abrir los ojos, de comprender y de concienciar el planeta vivo, nuestra pertenencia al conjunto de la vida sobre la Tierra. Nosotros no estamos desligados de eso. El problema es que cada vez más nos sentimos fragmentados, separados, divorciados, y comenzamos a estructurar toda una serie de teorías, de elementos teóricos cada vez más teóricos, que yo digo, lo que nos va haciendo es ubicarnos cada vez más cerca de la fantasía que de la realidad. Y a vernos sobre todo como tierra. Tierra que, por tanto, desde esa perspectiva, no somos indispensables. No somos los seres más indispensables de este planeta. Yo les garantizo que si desaparecemos, nosotros vamos a desaparecer y el planeta va a seguir. Pero podríamos ser indispensables. Y yo creo que ese es el reto al que nos convoca el Laine, a que de alguna manera logremos
ser, digamos, una de las tantas expresiones infinitas de la tierra viva, a que seamos parte de la vida ocurriendo, de la vida haciéndose, de la vida permaneciéndose, de la vida dentro de la vida, dentro de la vida, dentro de la vida ad infinito. Para trabajar esto normalmente se lo hace con 7 armonías, que no las voy a contar ahora, pero que digamos, lo que les quiero comentar es que detrás de todo esto hay un paradigma distinto, una cosmovisión diferente, una manera distinta de pensar, de mirar, de hacer. Por tanto, que se trata de un animal con otro pelaje, con otra vestimenta, con otras ideas, con otra manera de hacer las cosas, pero con el que no logramos empatar, pero que sin embargo ahí tenemos unos valores y unos elementos, unos aspectos que nos atraviesan y que nos movemos en esta lógica contradictoria, que nosotros la sentimos como nuestra, pero que lo otro también nos jala. Entonces el asunto es cómo vivimos la paradoja, cómo le hacemos para que efectivamente estas perspectivas distintas, paradigmáticas, puedan convocarnos a hacer una manera distinta de la economía de la vida.